hablar ahora de lo que está sucediendo con Flybondi, esta aerolínea low cost que hizo una denuncia, publicó en las últimas horas un comunicado y tiene que ver con la imposibilidad que tiene en este momento de acceder a dólares. Dicen desde el gobierno que tienen que, en este caso, para una de las cosas que quiere hacer esta empresa, que es aumentar su flota, hacerlo a través de su propio financiamiento, y eso y otras cuestiones, en definitiva, tienen ahora los aviones parados y va a afectar incluso a los pasajeros que tenían vuelos programados a partir del día de la fecha. Sobre este tema vamos a hablar con Luis Franco, él es director del portal Aeromarket. Y tenés, Luis, gracias por atendernos, más información sobre este conflicto. ¿Qué es lo que está sucediendo entre Flybondi y el gobierno nacional? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por llamarme. Bueno, en este momento, como ocurre en casi toda la economía, están faltando dólares para poder pagar al exterior los compromisos que se han asumido. En este caso, son los leasing. Como vos sabés, los aviones en general no se compran, sino que se rentan en un sistema de leasing. Y en esta oportunidad, Flybondi tiene dos aviones que debería pagar lo que corresponde a esas cuotas de leasing y no lo puede pagar porque no tiene acceso a los dólares necesarios para hacerlo. Bueno, esto ha ocasionado que dos de esos aviones no puedan volar, porque esa es una prerrogativa que tiene el dueño, el propietario del avión. Bueno, esto genera un montón de problemas a quienes han contratado vuelos que Flybondi, y esto le puede pasar, puede ser Flybondi u otra compañía, después podemos hablar de otros problemas, si querés, de la aviación, que están muy vinculados unos con otros. Flybondi ha vendido pasajes pensando que podía cumplir su plan de negocios en el que se incluye el alquiler de los aviones. Claro. Pero eso no está aconteciendo, en consecuencia hay como 5.000 pasajeros que van a tener que reprogramar sus vuelos conforme a la flota que va a tener en funcionamiento Flybondi en los próximos meses o semanas, o hasta que el gobierno libere la cantidad de dólares necesarios como para pagar esas cuotas. Luis, pero esto es algo que va a pasar sistemáticamente. ¿Cuántas cuotas le quedan a esos dos aviones? ¿Cómo se pagan las cuotas de leasing? Y si Flybondi genera dólares de alguna manera o tiene todo su movimiento de la economía en pesos. En parte, digamos, yo no soy el vocero de Flybondi, simplemente lo tomo como una referencia de un sistema de vuelos y de pasajes denominado low cost que se está imponiendo en el mundo y que en la Argentina ha crecido muchísimo y es del agrado del mercado. Ahora bien, si vos tenés pensando como economista, si vos tenés un negocio montado en pesos y lo planificás que vas a pagar tus costos en pesos, es muy difícil hacer encastrar los dólares que pudieras tener, ya sea aquí en el exterior o quien sea que le provee financieramente a Flybondi. No encaja el negocio, digamos, no cierra el negocio. No es que cualquiera pueda acceder a dólares, inclusive son operatorias que extraerían, que serían no ilegales, pero sí que romperían con ciertas normativas del Banco Central al utilizar dólares que no vienen de un flujo de caja normal para la empresa. En consecuencia, yo desconozco los estados patrimoniales de Flybondi. Lo que sé es que tiene un plan de negocios. JetMar debe tener un plan de negocios. Acá todas las líneas aéreas tienen un plan de negocios. Y conforme a ese plan de negocios, que está, entre otras cosas, compuesto por costos y compuesto por ingresos y flujos de caja, eso está roto en este momento. Y eso es lo que está perjudicando que los pasajeros que estaban programados para volar en una fecha y horario tengan que volver a pensar cuándo y cómo van a hacer sus vuelos. Es la disculpa que está pidiendo Flybondi en un comunicado al que yo tuve acceso, como lo hemos tenido casi toda la prensa o los que nos dedicamos a esto, en donde pide disculpas porque razones ajenas a su compañía están trabando, digamos, la operación normal de la aerolínea. Sí, Luis. Que dicho sea de paso, continúa. Dicho sea de paso, es una aerolínea de bandera, porque acá hay un error
un error de concepto. Las aerolíneas de bandera son todas las aerolíneas que están radicadas en un país, que es el caso de Flybondi, que tiene sus aviones Lima Víctor, que es la matrícula, digamos, con su correspondiente diferencia entre aviones, pero Lima Víctor, que es la matrícula argentina, es un avión argentino, es una aerolínea argentina, es una aerolínea de bandera. Lo que no es estatal, es de capitales privados. Claro, Luis, la situación ahora se vuelve medio en una encrucijada porque para poder reactivar el funcionamiento de esos aviones necesita dólares que el gobierno nacional no les va a dar en este momento. Entonces la pregunta es si se te ocurre que hay alguna otra forma, ¿no?, para solucionar esto, si se está hablando, debatiendo también qué puede llegar a pasar con otras aerolíneas que tal vez a futuro tengan una situación similar. Lo cierto es que los dólares están contados, ¿no? Uno sobre uno, y en todo lo que el Estado Nacional se pueda ahorrar en esta situación de fragilidad de reservas, lo va a hacer, ¿no?, con un sentido propio. Bueno, yo desconozco cuál es el camino financiero que va a transitar Flybondi, JetSmart u otra compañía. Lo que no... también conozco, digamos, la escasez de dólares que tiene el país. Ahora, pensando hacia atrás en cómo han transitado las compañías la pandemia, las compañías privadas, de riesgo privado y de funcionamiento privado, financiamiento privado, a mí siempre me llamó la atención el esfuerzo que hizo Flybondi, en este caso, para poder estar tantos meses sin volar. Sí. Y sin embargo se reestructuró, los empleados acompañaron y la compañía se sostuvo, pasó ese tremendo periodo que afectó a las aerolíneas de todo el mundo, y en marcha y con un plan de crecimiento que va a incorporar hasta 12 aviones hasta fin de año, iba a incorporar hasta 12 aviones a fin de año, inclusive sorteando obstáculos muy importantes. Por ejemplo, en el país hay una escasez de pilotos muy importante y estaban viendo cómo poder incorporar pilotos, que son nuevas fuentes de trabajo, a los aviones que iban a venir. No solamente pilotos, sino personal de cabina, personal de tierra, empleados comerciales, todo lo que gira alrededor de un avión en funcionamiento. Yo desconozco cómo cada compañía va a sortear los obstáculos, porque cada compañía es en sí misma diferente. Por ejemplo, JetSmart pertenece a un grupo que es el Indigo Partner, que tiene varias compañías aéreas y que tiene otra estructura de empresa, y no sé cómo será el plan para abordar los próximos pagos que tienen de sus aviones en leasing. Y además, en el caso de Flybondi, sé que tienen sus reservas estratégicas, pero desconozco cómo las van a administrar. Claro, la decisión que van a tomar, sí. Acá el tema... Claro, y además, ¿por cuánto tiempo va a durar esto? ¿No? Porque aún encontrándose soluciones en el día de hoy, el problema de los dólares de la Argentina se va a prolongar un tiempo, aún caminando por los campos. Claro, correcta. Ese era el punto, ¿no? Digamos, si esto se va a instalar ya como un conflicto dentro de esta industria, Santi, porque dólares no hay en este momento. Eso es una realidad de la economía. No hay dólares baratos. Y eso es la pregunta que amerita. ¿A cuánto tiene el pasaje valorizado Flybondi? Si lo está dolarizando a $1 blue y quiere repagar con $1 oficial sus aviones, no sería lo correcto. El plan de negocio debería estar en un tipo de cambio de equilibrio entre ambas partes. Eso es lo único que yo puedo ver como diferencial. Por eso te lo pregunto, Luis, los pasajes internacionales y aquí locales están en pesos, pero ¿a qué tipo de cambio? Yo entiendo que pensando en cualquier empresa, la variable del flujo de caja es muy importante, y el flujo de caja de Flybondi es totalmente en pesos. Ahora, permitime hacer un contraste. A ver. Mientras esto ocurre, Aerolíneas Argentinas incorpora 2 aviones cargueros más un 330 para una operación, y es una compañía que financiamos los contribuyentes. Entonces acá hay una asimetría que en el negocio de aerocomercial es muy asfixiante para quien aporta los capitales privados, y hasta cuándo quiere aportarlos en un país que cada vez ofrece más riesgos y además
no autoriza giros que venía autorizando regularmente. Entonces, la imprevisibilidad, como todos sabemos en nuestra economía, es la variable, es la incógnita en la ecuación que jamás podemos revelar, porque todos los días sale una normativa nueva. Y si me permitís un minuto más, Sí. ayer un proveedor de combustible de aviación, el que provee el 40% del combustible de las naftas aeronáuticas que utiliza el mercado, sobre todo el mercado aeroagrícola, comunicó a sus clientes que no tiene más stock ni tiene posibilidad. Ahí estamos teniendo una dificultad con la comunicación con Luis Franco. Bueno, nos estaba contando otro ejemplo. Ahora sí, Luis, te recuperamos. Si podés retomar lo que estabas diciendo, porque tuvimos una dificultad para escucharte al final. Yo comentaba que hay otro problema en la aviación, entre muchos problemas que están surgiendo, porque la aviación es, por definición, en nuestro país al menos, es importación. Acá prácticamente no se fabrica nada, ningún componente aeronáutico que pueda suplir a esta industria. Por ejemplo, en este momento hay un problema de una firma que importa el 40% de las naftas de aviación, que abastecen, entre otros, a las escuelas de vuelo y a la aviación agrícola. Al comenzar la campaña de trigo en nuestro país, que es muy necesaria para el cuidado fitosanitario, que no tiene stock ya. No tiene stock para proveer a esa aviación con esos combustibles que son muy específicos. Bien, bien. Es decir, el problema de las divisas es muy grande. Luis, gracias por atendernos y traernos, bueno, la perspectiva de este sector. Bueno, muchas gracias a ustedes, porque es muy importante que Bueno, ahí se nos cortó la comunicación. Él además, bueno, forma parte también del circuito de esta industria, ¿no? Con este portal que se dedica justamente a la difusión de noticias que tienen que ver con esto. Y bueno, la situación es compleja, sobre todo, ¿no, Santi? Para los pasajeros, ¿no? Que a partir de hoy, y creo que incluso los vuelos hasta el 9 de este mes, iban a tener dificultades para poder abordar. Todos tienen razón, pero como bien le aclaraste vos varias veces, no hay dólares y los dólares están contados uno por uno para necesidades diferentes a lo que tiene que ver con un leasing de un avión. Ya volvemos con más información en Canale. Quédense con nosotros.